Ya nos presentó el doctor Romero. Hoy día vamos a hablar sobre trombocitopenia inmune. Está a cargo del doctor Romero. Yo terminar Yanira. Esa es la tabla de contenidos que vamos a tomar en cuenta, cómo va a ser nuestra exposición para que tengan una idea. Primero, con la introducción debemos tomar en cuenta esta es una enfermedad caracterizada por una trombocitopenia aislada, las plaquetas menos de 100.000 y no debería haber mayor alteración ni en hemoglobina ni en leucocitos. En algunos casos que puede haber sangrado, podríamos encontrar una hemoglobina disminuida, pero como característica general solamente se va a afectar a la línea de las plaquetas. Generalmente su causa es desconocida y suele estar desencadenada bien por un estímulo inmunológico, ambiental o, lo más común, una infección viral. Antiguamente se le llamaba púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura trombocitopénica inmune. Sin embargo, se decidió cambiar el nombre y ahora es trombocitopenia inmune para que no se cambie las siglas de PTI. Entonces, ahora cuando llamemos a esta enfermedad, siempre tener en cuenta que es trombocitopenia inmune. Finalmente, en cuanto a la introducción, debemos tomar en cuenta que los niños suelen tener un curso clínico favorable, no es común que sangren y su evolución tiene que ser limitada en el tiempo. Y esto es bastante importante, ya que esto va a ser un factor decisivo en la elección de tratamiento, ya que si sabemos que el paciente, lo más probable es que no persista la enfermedad, la elección debe ser acorde a eso. Entonces, si pensamos en esplenectomía o en algún tratamiento que tenga efectos adversos importantes, debemos tomar en cuenta que lo más probable es que el niño le pase la enfermedad sola. Solamente un 20% suele persistir la enfermedad y volverse crónica, o sea, más de 12 meses. Este cuadrito de aquí me pareció súper bonito. Acá vemos cómo va evolucionando lo que conocían acerca de PTI y cómo poco a poco van entendiendo mejor su patogénesis. Y no es que un punto anterior en los años esté mal, sino que poco a poco se fue conociendo que habían alteraciones. Por ejemplo, en el 2004 que habían anormalidades a nivel de megacariocito, antes que había anticuerpos tóxica, y poco a poco se fue conociendo más y ampliando la patogénesis de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, sabemos que más o menos de 1 a 6.4 pacientes, niños, por cada 100.000 presentan esta enfermedad, pero este número está bastante subestimado, ya que solamente considera a los pacientes hospitalizados o con síntomas. Sabemos que una gran cantidad de pacientes no va a presentar sintomatología y no se va a tomar en cuenta, pero se espera que sea más o menos 100 por cada 100.000 pacientes si considerábamos todos. Existen dos picos de incidencia principal, el primero en niños de 2 a 5 años y el segundo en la adolescencia. En la primera etapa, en lactantes, es más común que sea en varones y en los adolescentes en mujeres. Y suele tener picos de incidencia en primavera y verano asociados a los virus que suelen desencadenar la enfermedad. En cuanto a la clasificación, aquí hemos tomado dos clasificaciones en cuenta. Según la etiología es la primera. La primaria consideramos aquellas que no hay otros trastornos o causas relacionadas asociados a esta trombocitopenia, y la secundaria en aquellos que podemos hallar algún tipo de causa subyacente o que puede haber inducido la enfermedad, que pueden ser fármacos o algunas enfermedades sistémicas como lupus, VIH, entre otros, y por eso es que le hacemos los exámenes iniciales para ver que no sea secundario, ¿no? Y en cuanto a la duración de la enfermedad, antiguamente solamente se ponía agudo y crónico, pero ahora se utiliza 3 puntos: reciente diagnóstico, persistente y crónico, que nos va a ayudar también a guiarnos. El reciente diagnóstico es aquel que se considera los 3 primeros meses desde el diagnóstico, persistente de 3 a 12, y aquellos que duran más de 12 meses se consideran crónicos. Y acá debemos nuevamente recordar, como les dije, en los niños en realidad no se suelen cronificar la gran mayoría, solamente se considera que 20% se cronifica, y de este 20%, hasta un 20-50% va a poder, digamos que, pasar la enfermedad y ya no tener trombocitopenia. Este cuadrito también nos ayuda con lo mismo, la clasificación antigua de agudo y crónico con el punto de corte de 6 meses, y la nueva que lo divide en 3, hasta los 3 meses, de 3 a 12 y más de 12 meses. Más o menos 20% no alcanza la remisión luego de los 3 a 12 meses con tratamiento. En cuanto a la patogénesis, en realidad, como les dije en el cuadrito inicial de la historia y cómo se ha ido conociendo poco a poco, no es una solo la patogénesis, sino que hay varios factores involucrados. Los anticuerpos IgG, por ejemplo, que se dirigen contra los antígenos de la membrana plaquetaria, sabemos que hay IgM, IgA, pero la principal es la IgG.
Y otras dianas que también están presentes son los anticuerpos contra la glicoproteína, proteína, 1B9, 1A2A y la 6. Y hay que tener en cuenta que aunque estos anticuerpos tienen efecto en las plaquetas, como tienen estos antígenos también son similares en los megacariocitos, también van a afectar el tiempo de vida de los megacariocitos y pueden destruirlos. Cuando estos anticuerpos recubren las plaquetas, corto porque se va a acelerar el aclaramiento a través de los macrófagos tisulares. Y también va a afectar la disminución de la producción de plaquetas porque va a afectar los megacariocitos. También tomar en cuenta que estos anticuerpos antiplaquetarios, 60% de los niños vamos a poder encontrarlos, sin embargo, si no lo presentara, no vamos a decir que la patogenia no es inmunomediada, ya que estos anticuerpos antiplaquetarios no son ni sensibles ni específicos. Entonces, si aún no lo presentaras, asumimos que son inmunomediados. El cuadro inicial es que hay una citotoxicidad mediada por células T y que va a actuar tanto en las plaquetas como sobre todo en los megacariocitos de la médula ósea. Y lo que vamos a encontrar, por ejemplo, por estas células T citotóxicas es que hay marcadores elevados de apoptosis, como son la caspasa 3 en médula ósea. Además, nosotros sabemos que el mecanismo normal es que haya una autorregulación y autotolerancia para que no se destruyan las propias plaquetas en este caso. Sin embargo, en estos pacientes vemos que las células T reguladoras y células B reguladoras no funcionan adecuadamente y están disminuidas, lo que va a hacer que se perpetúe la destrucción. Además, en cuanto a la trombopoyetina, que también es un punto importante que debería aumentar la producción de plaquetas, se encuentra que, a diferencia de otras enfermedades donde hay trombocitopenia, en la trombocitopenia inmune aumenta la trombopoyetina, sí, pero no en la medida que debería aumentar en relación a las plaquetas, o sea, la disminución de las plaquetas. Debería estar más aumentado de lo que se encuentra. Este cuadrito nos muestra un poco de cómo es el aclaramiento de las plaquetas, los anticuerpos que van a hacer que se perpetúe esta respuesta inmune con las células CD4 reactivas que van a atacar y las células B, y que van a hacer, cuáles van a ser sus antígenos, 2B3A, las 2B3A, y todos estos van a afectar y van a hacer que se destruyan las plaquetas. Finalmente, en cuanto a la patogénesis, vamos a ver que para el PTI van a haber ciertos factores que van a involucrar, uno, la susceptibilidad genética inicial de los pacientes, después la predisposición a que haya algún tipo de enfermedad autoinmune, y va a haber finalmente una disregulación inmune que va a hacer que no haya una autotolerancia y que se puedan destruir tanto mediante la parte celular como humoral, luego de que se presente un evento gatillante que vaya a hacer que se gatille la enfermedad. Y finalmente acá vemos cuál debería ser la función normal de la célula, donde va a haber un balance entre la parte reguladora y la activación inmune. Y vemos que las células T reguladoras, B reguladoras, están disminuidas, lo que va a haber una disminución de la autotolerancia y mayor destrucción a nivel de las plaquetas. Y por otro lado, la relación de TH1, TH2, TH17. Sabemos que TH1, TH2 tienen funciones diferentes. TH1 es sobre todo para aumentar las reacciones y para la inflamación, producción de interleuquina 1, interleuquina 6, y en cambio TH2 tiene una respuesta contraria. Entonces vemos que en esta enfermedad lo que va a haber es una gran inflamación y la relación TH1 está desbalanceada yendo más hacia TH1. Cuando está activa la enfermedad predomina TH1 y cuando remite se va hacia TH2. Y en el caso de TH17 se ha visto que es incluso más, hay más inflamación que en TH1 y también se ve aumentada la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que la gran mayoría de pacientes va a acudir como el de la fotito, que va a tener petequias, puede tener hematoma, o incluso puede tener sangrado en un niño previamente sano. 40% de los pacientes no van a tener solamente las petequias y los hematomas, sino que pueden tener sangrado de mucosas, que puede ser bien conductos nasales, la superficie bucal o gingival, y ya lo gastrointestinal, vaginal o retiniano. Y otros pacientes van a ser el tipo de paciente que va sano, se le toma un hemograma y casualmente encuentran que están disminuidas las plaquetas y que no tienen mayores síntomas.
Acá tenemos otro ejemplo, paciente con petequias, con púrpura húmeda, con lesiones a nivel de mucosa bucal, que también debemos buscarlo. En algunos pacientes vamos a encontrar antecedentes importantes. 60% le podemos encontrar algún tipo de enfermedad viral anterior. Como les había mencionado, va a ser un gatillo importante de las infecciones, entonces debemos preguntar si ha tenido algún tipo de infección respiratoria, diarrea, entre otros. Y bueno, ahora que está de moda el COVID, también antecedente de COVID. Epstein-Barr, VIH, varicela zoster. Y otro punto importante es preguntar si tiene algún tipo de vacunas que se haya colocado. Se suele considerar 6 semanas post vacunación. La principal a considerar es sarampión, papeola y rubiola, que se reportan 2.6 casos por cada 100.000 dosis de vacunas. Seguimos con la bien y no va a tener síntomas sistémicos. Podría tener algún antecedente de hematoma, sí, y lo que nos haría sospechar eso es que ya la trombocitopenia inmune viene de más tiempo atrás y que por eso se están haciendo las lesiones y no se le ha tomado mayor atención en realidad. En general, al examen físico no se suele encontrar linfoadenomegalias o crecimientos del hígado vaso, pero hasta un 10% podría sí tener agravamiento del vaso. Vamos a tener que buscar las petequias, si tiene alguna lesión a nivel mucosa. Y este cuadrito nos permite ver la clasificación de gravedad de los síntomas hemorrágicos en el niño con trombocitopenia. En general, la gravedad de los síntomas va en relación con la cantidad de plaquetas. Entonces, a más bajas las plaquetas, suele ser más grave la hemorragia. Aunque hay pacientes que pueden tener valores muy bajos, incluso menos de 20.000, y tener sangrados mínimos o no tener sangrados. Ya bueno, en cuanto a la clasificación esa que les estaba mencionando de severidad, en grado 1 lo consideramos menor y se consideran pocas petequias, menos de 100, y hematomas pequeños, o sea, menos de 3 centímetros, menor o igual a 5. En grado 2 o leve, muchas petequias, más de 100, o 5 hematomas grandes, que son más de 3 centímetros. Grado A3 moderado, sangrado de mucosas, o también llamada púrpura húmeda, pero que no requiere que sea visto inmediatamente por el médico. Epistaxis breve, que es menos de 5 minutos, menorragia, sangrado de encías. Finalmente, en grado 4 grave, vemos aquel que tiene sangrado de mucosas, sospecha de hemorragia interna, mortales, sobre todo el intracraneal, que es la más grave, o cualquiera que sea potencialmente mortal o fatal. Acá finalmente también tenemos otras imágenes, porque de hecho las imágenes sirven mejor. Un paciente que tenga sangrado a nivel de mucosa oral, acá vemos petequias, a nivel de paladar también petequias, otro paciente con tendencia a hacer hematomas más fácil, y acá otro paciente con lesiones. En cuanto a las manifestaciones hemorrágicas, como les dije al comienzo, en realidad las más importantes, las cutáneas, que vamos a encontrar petequias, púrpuras o hemorragias, que suelen presentarse hasta en el 86% de pacientes. Ya la segunda son la oral, que se les también llamada púrpura húmeda, 19%, nasal, 20%. Los pacientes que en realidad vienen tranquilos, felices, y le toma su hemograma y sale plaquetas disminuidas, que es sin sangrado, 9%. Y aquellos que van a tener una hemorragia grave van a ser la gran minoría, porque como hemos dicho, los niños suelen tener un curso benigno, incluso no sangrar, ir favorablemente, y intestinal o genitourinario. ¿Cuándo consideramos hemorragia grave que nos va a preocupar y que deberíamos sí o sí tomarlo en cuenta? Aquellos que tienen epistaxis más de 5 a 15 minutos, que ya se considera larga. Sangrado gastrointestinal o de alguna mucosa que está grave y va a requerir, uno, que vaya al hospital, dos, que sea hospitalizado, y probablemente, según los criterios que ya van a mencionar después, que pueda ser transfundido. Esto, como ya habíamos mencionado, se presenta en menos del 3% de los pacientes y es bastante raro. Lucecita, decir, no, acá sí podemos sospechar de que puede tener un sangrado grave, entonces hay que tener cuidado. ¿Y cuáles son estos? Uno, que la trombocitopenia sea grave. En realidad hemos encontrado varios puntos de corte para las plaquetas, 30.000, 20.000, 10.000, bueno, pero en esa bibliografía en particular ponían 10.000 a 20.000. Que haya ya sangrado previo de púrpura húmeda, traumatismo especialmente craneal, porque una de las hemorragias que más nos preocupa es que haga una hemorragia intracraneal, y finalmente que el paciente por algún motivo sea expuesto a medicamentos antiplaquetarios, ácido acetilsalicílico, AINES anticoagulantes. Si tiene cualquiera de estos factores de riesgo, vamos a pensar si este paciente puede presentar riesgo de sangrado grave, y hay que tenerlo en cuenta y tener sus cuidados. La consecuencia más grave de la trombocitopenia, como ya les dije en la diapositiva anterior, de hecho, lo que más nos preocupa es que el paciente pueda tener un sangrado a nivel intracraneal.
pero eso en realidad es bastante raro con los pacientes. Te dice que la incidencia es de 0.1 a 0.8%, y un dato importante para saber qué exámenes debemos tomar. Normalmente, si presentan esta complicación rara, va a ser supratentorial, 90%, como les decía. Entonces, con cualquier paciente que tenga síntomas asociados de hipertensión endocraniana, nosotros ya lo conocemos, pueden ser cefalea, vómitos, estado mental alterado, convulsiones o alguna focalidad neurológica, va a requerir, uno, que lo evaluemos, dos, tratamiento urgente y un ATAC. Y como suelen ser supratentoriales, en la ATAC sí, en la mayoría de casos deberíamos encontrar el sangrado y hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, paciente con síntomas de hipertensión intracraneana y PTI, hacemos TAC y vemos si hay algún tipo de hemorragia intracraneana. ¿Yani? Buenas noches. Ahora siguiendo con la exposición, vamos a pasar a enfoque diagnóstico. Siguiente, Norita. Siguiente, Norita. Ya. Uno de los primeros artículos en los cuales nos vamos a basar, anterior, es la Centenario, publicada en el 2017. Los mencionan que el diagnóstico de PTI va a ser un diagnóstico de exclusión. Tenemos que tener muy en cuenta, y va a ser bastante importante, descartar las formas secundarias que ha mencionado Nora, y para ello tenemos que hacer una buena anamnesis, empezar por eso, para poder encontrar algún tipo de desencadenante que haya desencadenado, valga mi redundancia, esta patología, como por ejemplo una exposición a fármacos, vacunas, transfusiones. Entonces tenemos que tener en cuenta factores de riesgos relacionados a estas formas secundarias, que son las que ahora voy a mencionar. Unas de ellas son pérdida de peso, infecciones crónicas, como por ejemplo provocadas por el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, un paciente con enfermedades inmunomediadas también. Y tenemos que tener muy en cuenta descartar una trombocitopenia hereditaria, que puede ser frecuente en niños muy pequeños, y para descartar esta, dentro de la anamnesis previas o antecedentes familiares. Siguiente. Entonces, dentro del examen físico, para poder descartar una forma secundaria, tenemos que evaluar muy bien el sangrado, ya sea cutáneo mucoso, ver si no hay ningún tipo de masa abdominal, evaluar si hay visceromegalia, presencia de adenopatías, o si hay una historia de dolor óseo. Estos síntomas o hallazgos nos van a ayudar a poder pensar que podríamos estar frente a una forma secundaria. Dentro de los exámenes de laboratorio, en realidad la lista de exámenes de laboratorio para PTI es bastante amplia. Como ya he mencionado, es un diagnóstico de exclusión, pero bueno, no se van a pedir todos desde un inicio. Entonces, dentro de ellos, los más importantes son los que voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, el hemograma, para poder confirmar que estamos frente a una trombocitopenia y darnos cuenta si no hay alguna alteración de las otras líneas. Podríamos encontrar, sin embargo, hemorragia masiva, pero si ese no fuera el caso, podríamos sospechar ya en un síndrome linfoproliferativo. El volumen plaquetario medio podríamos encontrarlo normal o ligeramente elevado, pero en pacientes con trombocitopenia hereditaria, esta podría estar elevada en un 50 o 100% de un valor normal. La lámina periférica en PTI también debe estar normal, pero si encontramos algún hallazgo atípico en glóbulos rojos o blancos, también nos haría sospechar en otra patología. El tipo de RH, la inmunoglobulina anti-D, ya que esta va a tener como requisito que el paciente sea tipo RH positivo. Los autoanticuerpos también no va a ser un examen de rutina. Se sugiere tomarlos en pacientes mayores, en adolescentes. Dentro de ellos, los más importantes es el ANA y los antitiroideos. Y el estudio de médula ósea también se va a poder realizar cuando hayan hallazgos atípicos dentro del examen físico, ¿no? Pero en un paciente con cariocitos. Siguiente. Ahora, este algoritmo es también de la Centenario, en la cual nos muestra 4 pasos que deberíamos tomar en cuenta para llegar a un diagnóstico definitivo de PTI. El primero va a ser una evaluación clínica,
que incluye todo lo que ya hemos mencionado, una adecuada anamnesis y un adecuado examen físico. Luego pasaríamos a exámenes de laboratorio, que es el una lámina periférica, volumen plaquetario medio, LDH, transaminasas, inmunoglobulinas, para descartar patologías importantes como leucemia, linfoma, trombocitopenia hereditaria o algún tipo de infección. Si esos laboratorios del segundo paso fueran negativos, podríamos pedir 2 exámenes más. Podríamos pedir un recuento de plaquetas reticuladas que se puede evaluar en una citometría de flujo, que nos puede ayudar a saber si la trombocitopenia es a causa de una baja producción o para descartar visceromegalia. Si estos exámenes fueran positivos, ya deberíamos sugerir un estudio de médula ósea. Si estos fueran negativos, pasamos al cuarto paso, que ya es pedir exámenes para descartar infecciones o enfermedades como LES, ¿no? Peirana o anticuerpos antitiroideos también. Si estos fueran negativos, ya definitivamente estaríamos frente a un PTI. Siguiente. Otro algoritmo es de Anales de Pediatría publicado en el 2018, que básicamente nos dice lo mismo. He puesto en realidad este algoritmo para ver la última parte y tener en cuenta que en pacientes con PTI refractaria o PTI persistente deberíamos ya considerar las formas secundarias como LES y trombocitopenias congénitas en niños menores de 1 año, y menciona este artículo que en pacientes con PTI para descartar las formas secundarias, principalmente LES y síndrome antifosfolipídico, y principalmente en las adolescentes femeninas y en los pacientes que presenten una evolución tórpida. Siguiente. Ahora con respecto al manejo. Siguiente. Ya. Vamos a empezar primero con el manejo que nos recomienda la Centenario del 2017. Lo primero que menciona es que 2 de cada 3 niños va a tener una mejoría espontánea en los primeros 6 meses. Observación. Y dentro de los fármacos de primera línea que ellos mencionan, están los corticoides, dentro de ellos la prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos kilo por 7 a 14 días. Mencionan que podríamos dar una dosis un poco más alta, a 4 miligramos kilo día por 3 a 4 días, y que los corticoides nos ayudarían a elevar el número de plaquetas a más de 50.000 en las primeras 72 horas. E idealmente, administrar corticoides en la inmunoglobulina endovenosa la sugieren a dosis de 0.8 a 1 gramo por kilo. Mencionan que podríamos utilizar una dosis más baja de 0.6 gramos por kilo también, y que si el efecto fuera incompleto, podríamos usar una segunda dosis. El efecto lo vamos a evidenciar en las primeras 48 horas tras administrar el medicamento, y tiene como efectos secundarios frecuentes la cefalea y la fiebre, pero esto se ha evidenciado en pacientes que han recibido una dosis mayor a 1 gramo por kilo y días consecutivos. Que ellos recomiendan es de 50 a 75 microgramos kilo. Está como requisito que el paciente sea RH positivo. La inmunoglobulina anti-D va a actuar de manera más rápida que la inmunoglobulina endovenosa. Sin embargo, va a tener algunos efectos adversos importantes, como la hemólisis, insuficiencia renal aguda y la CID. Siguiente. Como segunda línea, mencionan corticoides a dosis altas. Mencionan también metilprednisolona dentro de ellas, sin embargo la dosis no la especifican. Mencionan dexametasona a dosis de 28 a 40 miligramos metro cuadrado día para pacientes con PTI crónica refractaria, que han evidenciado una respuesta favorable en más del 80% y una duración de un recuento de plaquetas mayor a 50.000 por un tiempo de 26 meses, y que tiene algunos efectos adversos psiquiátricos importantes como insomnio, entre otros. El rituximab es un anticuerpo refractaria, sin embargo, la respuesta sostenida va a ser bastante baja. Hay pocos estudios en pacientes pediátricos y este puede acelerar el crecimiento óseo. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado con este medicamento. Los agonistas del receptor
de trombopoyetina como romiflozin, que se administra por vía subcutánea, o el trombopag, que se administra por vía oral. Dentro de estos dos, el que tiene más evidencia y lo recomiendan y bueno, ambos medicamentos se pueden indicar en PTI refractario. Otros inmunosupresores que recomienda este artículo es la azathioprina, que recién va a mostrar una respuesta en 4 meses tras la administración de este medicamento. La ciclosporina, que mencionan que no está definido por completo su uso en PTI. Y bueno, terminando con la esplenectomía, tiene también una buena respuesta, que es el 85%, pero también hay un porcentaje que está relacionado con infecciones. Entonces es uno de es parte del manejo, sin embargo se deja siempre para el final. Es lo que nos vamos a dar cuenta ahora al ver los siguientes artículos. Siguiente. Ya. Ahora la BLOT, publicada en el 2019, que en realidad es una guía que tiene bastante evidencia y creo que es una de las mejores. Es una revisión sistemática de evidencia actualizada. Dentro de ellos han habido hematólogos de adultos y hematólogos pediatras, ya que esa guía dan recomendaciones no solo para niños, sino también para los adultos. Y bueno, mencionan que hay bastante controversia en el manejo y que en la práctica clínica el manejo del PTI en realidad es bastante variado. Entonces, por eso es que crean estas recomendaciones. Siguiente. Ya. Dentro de las primeras recomendaciones de esta guía, mencionan para PTI de reciente diagnóstico, definir si el manejo debería ser ambulatorio o hospitalario. Entonces, tenemos dos escenarios. Tenemos a un niño que tiene plaquetas menor a 20.000 y un pequeño que tiene plaquetas en más de 20.000, ambos con una clínica de un sangrado leve, básicamente cutáneo, o incluso no tiene sangrado. La BLOT 2019 menciona de que en ambos escenarios el manejo debería ser ambulatorio, que nosotros garanticemos que el control con el hematólogo sea en las primeras 24 o 72 horas. Y que, bueno, no haya ninguno de los siguientes que voy a mencionar, que no haya riesgo social, que no haya ningún tipo de duda diagnóstica y que la distancia al centro no sea tan larga, pues no, que el niño no iba tan lejos del hospital. Entonces, tal vez por estos motivos es que nosotros a veces optamos por hospitalizar a niños con plaquetas de... Siguiente. Ahora, igual en pacientes con PTI de reciente diagnóstico, ¿qué recomiendan ellos? Si deberíamos utilizar como terapia inicial corticoides o observación. Un paciente cuya clínica va a ser también un sangrado leve, o incluso que no tenga sangrado, ellos recomiendan que el manejo debería ser observación. ¿Por qué? Porque los corticoides no han evidenciado un efecto, una respuesta plaquetaria duradera y tiene bastantes efectos secundarios. Entonces, es por eso que ellos recomiendan la observación para este tipo de pacientes. Siguiente. Ahora, ¿qué recomiendan? Igual, para un paciente con PTI de reciente diagnóstico y la misma clínica, si recomiendan observación o inmunoglobulina endovenosa. Igual recomiendan observación. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina endovenosa también no ha mostrado una respuesta incluso de 12 meses, en los cuales no se evidencia y que tiene efectos secundarios muy importantes como trombosis y insuficiencia renal aguda, y que también van a haber algunos límites como poblaciones de que no las van a aceptar, como por ejemplo los testigos de Jehová. Y estos escenarios que hemos ahorita planteado, cuya recomendación final es la observación, también se basan en el tema de que un gran porcentaje de niños remite espontáneamente. Ahora, ¿qué elegir entre observación o inmunoglobulina anti-D? Igual con la clínica de sangrado leve o no sangrado.
también llegan a la misma conclusión, que deberíamos observar a estos niños, porque tenemos efectos secundarios bastante importantes, que no son frecuentes en realidad, los mencionan como raros, pero son graves, como la hemólisis intravascular. El acceso a la inmunoglobulina anti-D también va a ser limitado, y tenemos también para poder indicar este medicamento. Siguiente. Ahora, con respecto al corticoide, si se fuera a iniciar, ¿qué recomiendan ellos con respecto a la duración? Nos dan dos escenarios. Si deberíamos recomendar el uso de corticoides por más de 7 días o corticoides por 7 días o menos. La clínica va a hacer que haya una hemorragia mucosa que no ponga en peligro la vida, a la salud disminuida. Ellos recomiendan que deberíamos utilizar ciclos cortos de corticoides por 7 o menos días. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos mencionado, que hay una alta tasa de remisión espontánea en niños, que hay bajo riesgo de hemorragias y que aún hay una falta de pruebas del beneficio de los corticoides a largo plazo. Y bueno, vuelven a mencionar los efectos secundarios importantes de los corticoides. Entonces es por eso que los recomiendan a ciclos cortos. Siguiente. Ya. Ahora, ¿qué corticoide indicar? Igual es un paciente con PTI de reciente diagnóstico y la misma clínica y una calidad de vida relacionada a la salud disminuida. Si deberíamos indicar dexametasona o prednisona. Las dosis que ellos mencionan es dexametasona a 0.6 miligramos kilo por día, máximo 40 miligramos por 4 días, o prednisona a dosis de 2 a 4 miligramos kilo por día, máximo 120 por 5 o 7 días. La conclusión a los que ellos llegan es que deberíamos indicar y porque han ellos visto, y esto es en realidad la experiencia del panel de expertos, que hay mayor efectos secundarios con la dexametasona que con la prednisona. Siguiente. Ahora, indicar corticoide o indicar inmunoglobulina anti-D. Ellos recomiendan que deberíamos indicar corticoides. Sin embargo, mencionan. Entonces, básicamente esto se basa en la experiencia del panel también. Entonces recomienda la prednisona, la dosis ya mencionada. Mencionan de que el costo es significativo y el acceso limitado de la inmunoglobulina anti-D, y que los efectos secundarios son raros pero graves, como la hemólisis. Siguiente. Y ahora la comparación entre inmunoglobulina anti-D e inmunoglobulina endovenosa. Ellos mencionan que los beneficios van revisan, que son aproximadamente 25, no mencionan las mismas dosis de estos medicamentos. Entonces eso también no permitió que se pueda realizar muy bien esta comparación. Entonces llegan a esta conclusión de que el beneficio es similar. Y mencionan que ambos tienen efectos secundarios bastante importantes con respecto a la inmunoglobulina anti-D, la hemólisis que ya hemos mencionado antes, y con la inmunoglobulina endovenosa, la trombosis y la insuficiencia renal aguda. Siguiente. Ya. Ahora, ¿qué indicar en pacientes igual con hemorragia en mucosa que no ponen en peligro la vida y con una calidad de vida relacionada a la salud disminuida, sin indicar inmunoglobulina endovenosa o prednisona? La conclusión a la que ellos llegan después de la evaluación de tantos estudios es que deberíamos indicar. Mencionan que eso se debería dar porque el costo es significativo de la inmunoglobulina, que necesitaría hospitalizar al paciente para poder administrarle la inmunoglobulina, y por los efectos secundarios que ya hemos mencionado antes. Siguiente. Ya, ahora, con respecto a los pacientes que no responden a la primera línea, dentro de ellos tenemos al rituximab y a los agonistas del receptor de trombopoyetina. Dentro de estos dos medicamentos, es las agonistas del receptor de trombopoyetina.
¿Por qué? Porque hay riesgos asociados, porque los riesgos asociados con esos agonistas fueron bajos y los beneficios fueron potencialmente altos. Entonces, es por eso que ellos sugieren este medicamento y porque también mencionan que deberíamos evitar la inmunosupresión en la población pediátrica, porque es probable que el niño experimente una remisión espontánea. Siguiente. Ahora comparan los agonistas del receptor de trombopoyetina y la esplenectomía, y también llegan a la misma conclusión, que deberíamos utilizar los agonistas del receptor de trombopoyetina, porque ellos han proporcionado una respuesta plaquetaria estable a largo plazo, y mencionan también que ambos han presentado episodios de infección. Sin embargo, el porcentaje de 4.8 de infecciones del receptor de trombopoyetina podrían no estar relacionados a este fármaco, en comparación al 3.8 de infecciones por la esplenectomía, que sí estaría relacionada a esta, ¿no? Siguiente. Ahora evalúan la comparación de rituximab y la esplenectomía. Y también dejan a la esplenectomía de lado y recomiendan el rituximab. Mencionan que el porcentaje de las infecciones con rituximab fueron de un 1.4% frente al 3.8% relacionado a la esplenectomía. Tener en cuenta en pacientes que vayan a realizarse una esplenectomía, el tema de las vacunas se deben administrar antes de realizar el procedimiento, y también los antibióticos profilácticos que se deben administrar después. Siguiente. Esto para comparar un poco lo que fue la blot anterior, Norita. La anterior. Ya. Esa diapositiva la puse para poder comparar un poco lo que fue la blot. Norita. Siguiente. Gracias. Ya. Para comparar la blot 2010 con la 2019. Que en realidad la blot 2019 básicamente son comparaciones, como ya se podrán haber dado cuenta, y en la 2010 sí mencionan o colocan cuadritos en los que recomiendan específicamente las dosis de los otros medicamentos. Entonces, podemos ver que la inmunoglobulina anti-T, la dosis es igual básicamente que de la Centenario, de 50 a 75, igual también de 0.8 a 1 gramo por kilo. Donde habría una diferencia serían las dosis de prednisona, que en esa época mencionan dosis de 1 a 2 miligramos kilo por día por máximo 14 días, o dosis de 4 miligramos kilo día por 3 a 4 días. Y en la BLO 2019 ya ponen su sugerencia de 2 a 4 miligramos kilo por día, ¿no? De prednisona. Y con respecto a los medicamentos para PTI crónico persistente, y con respecto a los agonistas del receptor de trombopoyetina, que actualmente es un medicamento que se considera bastante por su beneficio y por su efectividad. En el 2010, ellos en realidad mencionan de que sí se está mostrando evidencia de que funciona en la población pediátrica, pero no hay mayor alcance. Entonces ya en la 2019 sí se evidencia de que es un medicamento que deberíamos considerar. Ya. Este algoritmo es de análisis de pediatría del 2018, en la cual también mencionan que pacientes con PTI de reciente diagnóstico podríamos considerar la observación. En pacientes con PTI refractaria, persistente o crónica, como tratamientos de primer nivel, mencionan a prednisona, a dosis bajas e inmunoglobulinas. Si estos fueran efectivos y aumentaran las plaquetas a más de 20 o 30.000, ya podríamos
persisten bajas, podríamos pasar a tratamientos de segundo nivel con previa reafirmación del diagnóstico. Los medicamentos recomendados como segundo nivel son los agonistas del receptor de trombopoyetina, dexametasona, micofenolato y otros inmunosupresores. Si se evidenciara de que ya no hay sangrado, podríamos pasar también a observación, pero si persistiera con clínica de sangrado, pasaríamos ya a tratamientos de tercer nivel que incluyen rituximab. Ya, la Sociedad Argentina de Pediatría en el 2019 también publica un artículo sobre PTI. Básicamente he puesto este algoritmo para poder darnos cuenta que ellos sí toman en cuenta el número de plaquetas. Mencionan de que pacientes con plaquetas con menos de 20.000 ya deberían iniciar tratamiento, independientemente de que haya hemorragia o factores de riesgo. Y podrían pasar observación, ¿no? Y los tratamientos que ellos sugieren inicialmente es la inmunoglobulina endovenosa, la inmunoglobulina anti-D y los corticoides, no igual que las previas. Siguiente. Acá se muestran las dosis recomendadas por la Sociedad Argentina de Pediatría, básicamente las mismas. La única diferencia podría ser en corticoides de 180, una dosis máxima mayor que la que sugiere la BLOT 2019. Siguiente. Y ese es el algoritmo que ellos colocan para PTI crónica. Mencionan que pacientes también con plaquetas menos de 20.000, independientemente de la clínica, deberían iniciar tratamiento con esplenectomía o pacientes con más de 20.000 pasaríamos a observación. Siguiente. Ya. Este es un artículo que hemos encontrado que nos pareció interesante. Es un artículo publicado este año, en el 2020, en el cual mencionan de manera muy clara de que no deberíamos basarnos para el manejo en el recuento de plaquetas, sino en la gravedad de los síntomas hemorrágicos. ¿Por qué? Porque la mayoría es espontánea de la enfermedad. Entonces vamos a hablar acá de algunos consensos y controversias que ellos mencionan. Siguiente. Ya. Esto es básicamente un resumen que ellos colocan, que ya hemos mencionado antes. Tenemos que tener en cuenta en niños mayores de 10 años el descarte de enfermedades reumatológicas, y en niños menores de 1 año el descarte de trombocitopenias congénitas. Tener en cuenta infecciones o inmunodeficiencias que podrían caso y estaríamos frente a una PTI, ¿no? Y ellos también sugieren que deberíamos observar al paciente, ¿no? Claro, si no hay una clínica de sangrado grave ni moderado. Evaluando también, como menciona la BLOT 2019, el riesgo social. Siguiente. Ya. Y en esta diapositiva es para mencionar entre los corticoides, la inmunoglobulina endovenosa, la inmunoglobulina anti-D. Ellos mencionan de que elegir el tratamiento va a depender del paciente, que la elección va a ser caso por caso. Entonces tenemos que tener en cuenta bastante, según lo que ellos mencionan, son los efectos secundarios a estos medicamentos. Las dosis son muy similares a las que hemos mencionado ya antes. En corticoides, eso sí es lo llamativo, es un ciclo más largo, pero luego también mencionan dosis de 4 miligramos kilo día por 4 días, ¿no? Que es más similar a lo que ya hemos mencionado antes. También sugieren metilprednisolona, y dentro de los efectos adversos que se ha evidenciado con corticoides, mencionan gastritis, aumento del apetito, de peso, hipertensión, hiperglicemia y cambios de conducta. Con respecto a la inmunoglobulina, la dosis es la misma, pasar en 4 a 8 horas,
recomiendan solo una dosis. Reacciones alérgicas, vómitos, náuseas, cefalea, meningitis aséptica, vértigo y hemólisis. Con respecto a la inmunoglobulina anti-D, la dosis es igual, 50-75 microgramos por kilo. Acá sí mencionan un dato que no habían mencionado las otras guías, que es que si se administra este medicamento deberíamos observar al paciente 8 horas. ¿Por qué? Porque se menciona también que durante las primeras 4 horas ya se podría, lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y los efectos adversos relacionados, aparte de la hemólisis, va a ser la fiebre, escalofríos, cefalea. Siguiente. Ya. Algo que también menciona este artículo es cuándo deberíamos ya considerar la transfusión de plaquetas. Entonces, deberíamos considerar la transfusión cuando estamos frente a una hemorragia intracraneal, a una hemorragia gastrointestinal o genitourinaria grave, si estamos frente a un paciente con riesgo de sangrado. Entonces, en estos 3 escenarios estaría ya recomendada la transfusión de plaquetas. Siguiente. Ahora, ¿cuándo deberíamos ya solicitar controles en pacientes que han iniciado ya tratamiento? Se menciona de que podríamos pedir ya un control a las 48-72 horas. Sin embargo, este no va a ser necesario. Ellos sugieren que el control debería pasar a mensualmente si es que las plaquetas y el sangrado se controlan. El valor de plaquetas ya está establecido, no baja, podríamos pasar a un control mensual. Siguiente. Ahora, ¿cuándo debemos realizar estudios de médula ósea? Ellos recomiendan que deberíamos ya estudiar la médula ósea en pacientes que tienen una mala respuesta a la terapia de primera línea, cuando hay algún cambio inusual en patrones clínicos. Médula ósea en pacientes que van a iniciar agonistas del receptor de trombopoyetina. Sin embargo, esto no se realiza siempre, pero ellos sugieren de que deberíamos hacerlo. Siguiente. Ya. Con respecto a los medicamentos de segunda línea, mencionan el rituximab, 75 miligramos metro cuadrado, pero sí dan una diferencia de la dosis. Mencionan que cuando se usa dosis de 100 miligramos metro cuadrado, la tasa de respuesta va a ser más baja y la duración de la respuesta también va a ser más corta. Y con respecto a los agonistas, el que se recomienda más es el trombopag, por su evidencia y por también la vía de administración, que va a ser vía oral, es mucho más sencillo. Dentro de ellos también se sugiere que si se va a... Y tenemos que tener en cuenta que los alimentos ricos en calcio van a dificultar su absorción. Las dosis va a depender de la edad. Mayores de 6 años, la dosis va a ser de 50 miligramos por día, y menores de 6, de 25 miligramos por día. Tenemos que tener en cuenta también que pacientes que ya presenten una elevación de las transaminasas, no deberíamos indicarles agonistas de receptor de trombopoyetina. Y también tenemos que tener en cuenta que quieren el 50% de la dosis inicial. Siguiente. Ya, este es un dictamen publicado en el 2018 por eSalud, que nos ha parecido importante mencionarlo por las sugerencias relacionadas al trombopag. Menciona que en el 2015-2016 la FDA y la EMA aprueban ya el uso del trombopag en pacientes la dosis inicial en pacientes menores de 6 años va a ser de 25 miligramos por día, y se va a ajustar la dosis para mantener un valor de plaquetas objetivo que va a ser mayor a 50.000. Con respecto al seguimiento, una vez que se inicia este tratamiento, mencionan que deberíamos
tomar hemogramas por semana hasta poder tener por 4 semanas consecutivas un valor de plaquetas mayor a 50.000. Y una vez de que ya hemograma por una vez al mes. Siguiente. Entonces, las plaquetas van a aumentar de 1 a 2 semanas después del inicio. Entonces, si evaluamos las plaquetas 2 semanas después de iniciar el medicamento y encontramos unas plaquetas menor a 50.000, o sea, menor al objetivo, deberíamos incrementar las dosis de 25 miligramos hasta un máximo de 75 miligramos por día. A 150.000, podríamos utilizar una dosis más baja del Trombopag y podríamos incluso iniciar un tratamiento concomitante de PTI. Si la dosis fuera mayor a 150.000 y menos de 250.000, deberíamos ya disminuir la dosis del Trombopag a 25 miligramos y esperar 2 semanas para evaluar los efectos y realizar un nuevo ajuste. En pacientes con más de 250.000 ya podríamos suspender el Trombopag y aumentar los controles a 2 veces por semana. Y si podemos reiniciar el tratamiento con una dosis de 25. Efectos adversos relacionados a este medicamento, dentro de ellos los más importantes va a ser la hepatotoxicidad y la mielofibrosis. Entonces deberíamos también tener un control de enzimas hepáticas, que sugieren que debería ser bimensual. Siguiente. Otros efectos adversos relacionados al Trombopag va a ser la cefalea, parestesias, dentro del oftalmológico catarata, ojo seco, bilirrubinas transaminasas, rash, prurito, alopecia, artralgia, mialgia, dolor óseo y fatiga. Siguiente. Y ya en lo último de la exposición vamos a hablar sobre el manejo de la emergencia. Entonces, la Centenario menciona que estaríamos frente a una emergencia con un paciente que presenta hemorragia con ya un daño orgánico mortal. Entonces, lo que ellos sugieren es iniciar ya transfusiones de plaquetas con una dosis. Iniciar también inmunoglobulina endovenoso y corticoide endovenoso. Y si con este manejo no se diera el sangrado, podríamos ya pensar en una esplenectomía de urgencia. Siguiente. La Sociedad Argentina de Pediatría, con respecto al manejo de emergencia, sugieren de que iniciemos inmunoglobulina endovenosa a dosis de 1 gramo kilo día por 2 días, corticoide endovenoso días y transfusión continua de concentrado de plaquetas a dosis de 0.5 a 1 unidad metro cuadrado hora o 2 a 4 unidad metro cuadrado cada 6 horas. Y si con esto no se controlara, podríamos ya pensar en un control mecánico o una cirugía del sitio de sangrado o esplenectomía de urgencia. Y si la cirugía no se pudiera realizar, ellos mencionan que podríamos iniciar factor 7A recombinante. Agradecerles, chicas, por su exposición. También, bueno, algunas cositas que quería recalcar antes de que también pasemos, seguramente algunos tendrán algunas preguntas. Recalcar que lo que se mencionó durante la exposición, de que esto es un diagnóstico netamente de exclusión inicialmente, entonces mal haríamos en plantear una terapéutica en la cual de frente mencionamos que es un PTI, ¿no? De frente que por más que esté en el rango de edad, por más de que sea un paciente que, bueno, aparentemente solamente tenga compromiso de plaquetas, por ello es que justo cuando planteamos nuestra terapéutica de RP, en el RP, perdón, pedimos exámenes, ¿no es cierto?, para hacer un descarte porque estamos sospechando que puede ser algo secundario. Entonces, siempre plantearlo como una trombocitopenia, del grado que lo encontremos en ese momento, y tratar de poner siempre primaria versus secundaria, y plantear los diagnósticos que estamos sospechando, ¿no? Segundo, con respecto al manejo, como bien lo mencionaron y como bien sostienen las guías, tratar de limitar el tratamiento, ¿no? No se trata simplemente de que, bueno, porque tiene un recuento bajo de plaquetas, iniciamos tratamiento.
existe la guía argentina en la cual te hace la sugerencia de que cuando está por debajo de 20.000 podrías considerar iniciar tratamiento, pero aún así, si es que no hay signos de hemorragia activa o de un sangrado grave, podríamos simplemente observar al paciente. ¿Por qué? Porque justamente sabemos que, o bueno, si es que es un PTI de los... Esto va a resolver probablemente en los siguientes 6 meses, ¿no? Entonces, y después el niño va a seguir con su vida normal. Obvio que si encontramos alguna causa secundaria, esta debe ser tratada o manejada de acuerdo a lo que encontremos. Y otra cosa que quería mencionar, hacerles la invitación también a revisar el artículo, el artículo indio, tal vez los otros del del centenario diagnóstico de PTI, el artículo del centenario que mencionó, ¿no? Pediatría en algún momento lo hemos revisado, pero este artículo indio nos pareció bastante interesante porque justamente plantea situaciones específicas, ¿no? Y de verdad incluso como sabemos que la población india, bueno, la realidad india tal vez se puede parecer un poco más a la nuestra, más que tal vez la americana, nos pone situaciones claves, ¿no? Como por ejemplo en el caso de un paciente en el cual no le vas a, a poder hacer un buen seguimiento, no tienes la garantía de que el padre lo vaya a traer nuevamente a consulta. Entonces, en ese momento tal vez pintaditas de que lo podríamos aplicar a nuestra realidad. Se lo hemos compartido a Macarena y seguramente lo va a subir a Dropbox. Y nada, creo que eso es al menos por esta noche lo que le queríamos compartir. Obviamente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, se las podemos resolver y muchas gracias por su atención.